Karl Marx nace en la ciudad alemana de Treveris, en una familia de origen judío. Comenzó los estudios de leyes en Bonn y los continuó en Berlín, donde entró en contacto con la filosofía hegeliana. Su labor como periodista político lo llevó a trabar relaciones con el movimiento obrero, con cuya causa se identificó a lo largo de toda su vida. Perseguido por sus ideas políticas, tuvo que huir de Alemania y más tarde de Francia y Bruselas, para terminar por instalarse en Inglaterra, donde vivió el resto de su vida. En Londres, su familia y él mismo sobrevivieron gracias a la ayuda de Engels, su verdadero sostén económico, además de amigo y colaborador intelectual en muchas de sus obras, entre las que cabe señalar La Sagrada Familia, La ideología alemana, Miseria de la filosofía, Contribución a la crítica de la economía política y El Capital, aparte de numerosos artículos periodísticos en diferentes publicaciones de Europa. En el fragmento de su obra Manuscritos económico-filosóficos que vamos a comentar, Marx reflexiona acerca de las consecuencias del trabajo alienado y de manera muy particular sobre su resultante más decisiva, la propiedad privada. El comunismo se presenta en principio como la mejor forma de superar los efectos nocivos que para la humanidad tiene la pervivencia de este régimen de propiedad. Marx procede a continuación a un análisis crítico de las distintas formas en que el comunismo se puede realizar. En el texto, el joven Marx, todavía muy influido por sus estudios sobre Hegel y Feuerbach, trata de encontrar solución a los problemas con que se enfrenta el ser humano en la incipiente sociedad industrial de su tiempo. Descubre en la abolición de la propiedad privada y en la instauración del comunismo el camino hacia la solución de dichos problemas. En este texto lleva a cabo un análisis crítico de las diferentes fases históricas por las que pasa el comunismo como formación social, detectando en cada una de ellas sus carencias y errores. El contexto histórico de Marx queda definido por la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra a finales del siglo XVIII, que pronto comenzó a extenderse a otros países imponiendo sus métodos de trabajo y de vida en general. El modo como en un principio las gentes reaccionaron a la industrialización fue de entusiasmo, pues pensaban que al abaratarse los precios, todos se convertirían en propietarios, en hombres libres, acabando así con las antiguas formas de vasallaje. Eran los tiempos de triunfo de la burguesía y del liberalismo clásico como ideología dominante. Sin embargo, según avanzaba el siglo XIX, se hacía evidente que el aumento de riqueza en absoluto iba acompañado de su distribución equitativa. Por el contrario, el capital tendía a concentrarse en un número de manos cada vez menor, a la vez que grandes masas de la población eran arrojadas a unas condiciones miserables de vida. Paro, prostitución, suburbios, mortalidad infantil. En estas circunstancias crece un clima de agitación política, en el que numerosos movimientos obreros comienzan a proliferar, al tiempo que el liberalismo se ve obligado a batirse en retirada. Marx participó plenamente de los cambios sociales mencionados. Por lo tanto, tuvo que salir de Alemania en calidad de exiliado político y además vivió durante 34 años en Londres, desde 1849 hasta su muerte. Inglaterra, poseedora entonces del más vasto imperio colonial, seguía siendo el país más industrializado. Por tanto, era en él donde de un modo más agudo se manifestaban los excesos del liberalismo sin frenos y las consiguientes revueltas sociales. El origen de la obra de Marx fue precisamente la indignación y necesidad de denuncia del nuevo tipo de esclavitud, de la alienación a la que conducía la economía capitalista. Así pues, el objetivo de Marx era desenmascarar las ideologías justificadoras de esta situación, a la par que hacer que los hombres tomasen conciencia de que su liberación habría de pasar por la revolución, por el derrocamiento de las bases de dicha economía, por la abolición de la propiedad privada. Es famosa a este respecto la tesis 11ª sobre Feuerbach que escribe Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.
Respecto al contexto cultural, en esta etapa hay que destacar el romanticismo en la primera mitad del siglo XIX y el naturalismo en la segunda mitad de este siglo XIX, con figuras de la talla de Turner en pintura, de Becker en literatura, Víctor Hugo también en literatura, y por otro lado el evolucionismo y el impresionismo, ya a finales del siglo XIX, con figuras de la talla de Darwin, que destacó en biología, Spencer en sociología o Monet y Renoir en impresionismo. Con respecto al contexto filosófico de este siglo XIX, cabe destacar figuras como Fichte y Hegel, que influirán decisivamente en Marx, Feuerbach también, desde ese materialismo idealista, el positivismo de Comte, el vitalismo de Schopenhauer, el mismo Nietzsche, o esa corriente también historicista que influirá decisivamente en Marx a lo largo de toda su obra. Como el propio Marx declara, las condiciones reales de vida que él conoció son las que le llevaron a adoptar una visión materialista de la realidad, por oposición al idealismo de la filosofía anterior. El materialismo marxista se llama materialismo histórico, para diferenciarlo de otros tipos de materialismo. El materialismo caracteriza a toda la filosofía de Marx, por lo que abarca tanto su concepción de la sociedad como de la historia y del hombre. De la sociedad, en concreto, Marx piensa que su sistema económico, infraestructura, es el condicionante fundamental de toda su estructura. La legislación, el sistema político, la división en clases sociales, creencias religiosas o de cualquier otro tipo, que constituirían la superestructura o supraestructura. Dirá, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general. En cuanto a la historia, Marx piensa, al contrario que los idealistas, que es también la infraestructura el motor de todo cambio social. Esta interpretación de la historia, que es la que da nombre al materialismo histórico, no aboga a favor del determinismo económico, en contra de lo que se suele creer, sino que establece unas relaciones de tipo dialéctico entre la infra y la supraestructura, como claramente se expresa en este texto del más estrecho colaborador de Marx, Engels. Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y reproducción de la vida irreal. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacía, abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levantan ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan predominantemente, en muchos casos, su forma. No es que la situación económica sea la causa, lo único activo, y todo lo demás efectos puramente pasivos. Hay un juego de acciones y reacciones sobre la base de la necesidad económica que se impone siempre en última instancia. Por influencia de Hegel, Marx también considera que el curso de la historia avanza según el esquema de tesis, antítesis y síntesis. Por ejemplo, las contradicciones a las que llegó el tipo de economía feudal, tesis, fueron disueltas con la implantación del capitalismo, antítesis. Al mismo tiempo, las contradicciones del capitalismo resultarán superadas con un sistema económico socialista, síntesis. Con esta concepción dialéctica de la historia, Marx hace gala de un optimismo histórico, de una creencia en el progreso, que es común a Hegel y en general a todo el siglo XIX. La alienación es el fenómeno más importante a la hora de entender la situación del ser humano que trabaja en la sociedad burguesa. En general, alienación es sentirse uno extraño en la actividad social que realiza y considerar el producto de nuestro trabajo como un poder objetivo que se nos enfrenta y nos convierte en mera mercancía. En definitiva, tres son las formas básicas y fundamentales de la alienación del trabajo y del trabajador en la sociedad productora de mercancías. En primer lugar, la alienación del producto del trabajo, porque de éste se apropia otro, pasa a manos de otro que lo revaloriza extrayendo una plusvalía, es decir,
una diferencia en dinero entre la parte del salario que costó producir el bien y el precio al que se vende al consumidor. La plusvalía es el reclamo para toda inversión productiva del dinero. En segundo lugar, la alienación de la actividad misma, de manera que en numerosas ocasiones vemos al trabajador embrutecido por los turnos de trabajo agobiantes, o por las condiciones inhumanas de la producción, o porque no puede negociar las condiciones concretas del propio trabajo. En tercer lugar, la alienación del trabajador respecto al resto de los trabajadores, en los que ve únicamente competidores, es decir, personas con intereses enfrentados a los suyos, de manera que unos fuesen los privilegiados y otros los desheredados. A este tipo de alienación pertenece la lucha entre trabajadores manuales y trabajadores intelectuales, que en numerosas ocasiones entran en conflicto de intereses. Marx se interesa sobre todo en la dimensión colectiva de la alienación y distingue un tipo en cada uno de los ámbitos en los que se descubre el carácter inhumano de la sociedad burguesa, derivados del fenómeno primario de la alienación económica. En primer lugar, la alienación social, que supone la división creciente de la sociedad en dos clases antagónicas, con intereses contrapuestos e irreconciliables, la burguesía y el proletariado. Como consecuencia de ese antagonismo aparece la lucha de clases, el progresivo incremento de las desigualdades que son el germen de la inestabilidad social. En segundo lugar, la alienación jurídico-política, por la que las leyes y el ordenamiento político de una sociedad tienden a favorecer los intereses de una clase poseedora, convirtiendo en sacrosanta la propiedad privada, castigando de modo desproporcionado los delitos contra la propiedad y minimizando la representación política de los desposeídos. En tercer lugar, la alienación religiosa, que representa una conciencia invertida del mundo real. Proyecta la vida real en un más allá de premios y castigos que compense las injusticias de este mundo presente. Marx no solo denuncia la justificación religiosa del mundo, sino que considera que refuerza y justifica concretamente la injusticia del presente. Por último, la alienación filosófica e ideológica, que se deriva del hecho de que las clases dominantes de la sociedad tratan por todos los medios de adoctrinar al conjunto de los ciudadanos para manejar o manipular las conciencias mediante la propaganda y la publicidad, que por ejemplo incita al consumo irracional, justifica las desigualdades económicas o no es capaz de proponer soluciones globales a problemas que nuestro mundo tiene planteados con carácter urgente: la alimentación, la salud o la educación. La obra a la que pertenece el texto que tenemos que comentar, Manuscritos de Economía y Filosofía, no es un libro publicado en vida de su autor, sino unos borradores escritos a mano elaborados en 1844, cuando Marx tenía 26 años y era un filósofo que seguía formándose tras haber leído su tesis doctoral en 1841. Mientras se ganaba la vida publicando artículos sobre filosofía, economía, historia y política en periódicos y revistas alemanas. Precisamente en la tesis doctoral podemos apreciar una idea que determina el pensamiento marxista. Al hilo del estudio de la filosofía de Epicuro y su relación con la de Demócrito, Marx descubre que es posible un materialismo de la libertad, que supere el ciego determinismo de la ciencia física, de manera que vemos, desde sus inicios como estudiante, a un filósofo preocupado por cómo se explica la libertad humana en un universo en el que todo parece obedecer a causas mecánicas, que se pueden contar y medir. Los manuscritos de 1844 son la obra que formula el llamado marxismo humanista. En él se resume la exigencia de la libertad política y la necesidad de dar respuesta a numerosos problemas sociales que exigen propuestas nuevas. Pertenecen a su inicial producción teórica de marcado carácter filosófico, si la comparamos con sus preocupaciones posteriores centradas en los problemas de la ideología y su carácter clasista, y en las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. En 1848, con la publicación del Manifiesto Comunista, escrito en colaboración con Engels, Marx comienza una etapa más centrada en temas de carácter político e histórico, que tiene como divisa la meta que se formula en la célebre frase del manifiesto: proletarios de todos los países, uníos. Durante la década de 1850, su obra se centra en el análisis pormenorizado del modo de producción capitalista,
con la publicación de 3 obras capitales para su pensamiento, a saber, Contribución a la crítica de la economía política, El capital y Teorías de la plusvalía, no publicadas en vida. Esta insistencia en el estudio de la dinámica del capitalismo ha oscurecido la importancia del pensamiento humanista de Marx. El humanismo marxista parte del carácter natural de la criatura, cuya esencia social se encuentra en continua construcción y evolución. De aquí se deriva que el ser humano se conciba como un ser activo y práctico, como proceso en el que él mismo se genera como ser histórico. La humanización es autocreación de la especie mediante el trabajo, que junto al lenguaje constituyen los medios de formación de la especie y de socialización del individuo. Finalmente, no hay que olvidar que el humanismo marxista se formula como la lucha teórica y práctica contra todas las formas de enajenación que se derivan de la fundamental, la enajenación de la esencia social en el producto del trabajo, y la consecuente falta de libertad del trabajo como ser social. Con la enajenación y venta de la fuerza de trabajo, el obrero agrícola e industrial está sometido a poderes que lo degradan. Estas y otras muchas ideas serán las que se pongan de manifiesto en autores contemporáneos y posteriores como Fromm, Jean-Paul Sartre o Michel Foucault. En el siguiente mapa conceptual de la filosofía de Marx encontramos su teoría fundamental del materialismo histórico, donde la infraestructura determina la superestructura. En repetidas ocasiones afirmará Marx que la lucha de clases es el motor de la historia, y las ideologías han estado siempre al servicio de intereses económicos. En la ideología burguesa se ha dado la propiedad privada, mientras que con el fin de las ideologías pasamos a una propiedad colectiva de los medios de producción. Distingue Marx diferentes tipos de sociedades que a lo largo de la historia se han ido dando. La primitiva, el régimen esclavista, el régimen feudal, el régimen capitalista, donde propiamente se establece esta propiedad privada, y por último, ese régimen socialista con diferentes etapas: democrática, comunista y socialista, que es el objetivo al cual tenderá. Dentro de esta ideología burguesa se produce también la alienación de tipo jurídico-político, social, religioso, filosófico, y dándose este fin de las ideologías encontraremos que el trabajo verdaderamente humaniza, dado que el principio es que la esencia del hombre es el trabajo. Si esto se cumple, encontraremos esta derivación que nos encontramos aquí, el trabajo humanizador. Si esto se incumple, entraremos en esta situación de alienación de diversos tipos.